Geopolítica del petróleo y del gas. Los hidrocarburos, la sangre que mueve al mundo. Hola a todos, amantes de la historia que estáis hoy en el canal de Bellum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica. Hoy vamos a hablar de energía, vamos a hablar también de economía y, por supuesto, como no, de geopolítica. Porque, como muchos ya comentasteis en muchos programas, casi todas las guerras son por el petróleo. Bueno, por el petróleo o por el gas. O tienen como derivada el gas como un arma de guerra. Lo vimos en la guerra de Ucrania, cómo se jugó con el corte del gas, se jugó también, como no, con los precios del gas y los boicots al gas. Vamos a hablar de la geopolítica de los hidrocarburos con Miguel Golmayo, el autor de un libro titulado La sangre que mueve al mundo, un viaje interesante por la historia de la geopolítica del petróleo y del gas. Si os gusta este programa, os invito, como siempre, a dar a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal. Canal Bellum Artis Actualidad Militar. Pero acordaros que hay otro canal que se llama Bellum Artis Historia Militar. Empezamos este viaje de la mano de Miguel. Hola Miguel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Paco. Pues estamos aquí juntos hablando de un tema que hace un año nos estaríamos preocupadísimos cuando empezó la guerra de Ucrania, el comienzo del invierno, de que no iba a haber gas, que nos íbamos a quedar sin calefacción. Ahora parece más tranquilo, de hecho con un precio más bajo, que vamos a hablar de eso, ¿no? También. Pero es importantísimo, yo entiendo esto que vemos aquí, la sangre que mueve el mundo. Hoy mismo hay una noticia, ¿no? En esa conferencia del cambio climático que se produce en un Emirato Árabe, que tiene gracia, ¿no? Y que el presidente del cambio climático sea un príncipe emiratí, que en el 2050 se deja de usar los hidrocarburos. Eso afecta a la geopolítica, pero hasta el 2050 va a haber mucho hidrocarburo, ¿no? Bueno, la verdad es que lo que digamos hoy para el 2050 está muy bien. La probabilidad de que se cumpla es como todo, una perspectiva estratégica a más de 25 años vista, más parece que es una declaración de intenciones. Pero bueno, solo podemos ver desde la COP de 2015 en París, cuando se dijo los objetivos que se iban a alcanzar y dónde estamos ahora, podríamos resumirlo en que el papel lo aguanta todo. Habrá que ver cuál es el resultado final, claro. Claro, aquí hablaremos en tu libro que haces un viaje por la historia, ¿no? De la geopolítica del petróleo, ¿no? De cómo va tomando cada vez más importancia y hay guerras por controlar las rutas comerciales, controlar los puntos de suministro, también la distribución, que lo vamos a hablar ahora. Pero claro, había también un dilema al final del siglo XX que se iba a agotar el petróleo, ¿no? Y en este escenario, bueno, era fácil ese cambio, ¿no? Porque iba a ser obligatorio. Ahora, que parece que hay más petróleo, es complejo, ¿no? La verdad es que la teoría de que se va a acabar el petróleo llevamos más de un siglo hablando de ella, ¿no? Y la gente me lo sigue preguntando en algunas conferencias, en reuniones, ¿se va a acabar el petróleo? La respuesta que doy siempre es la misma, no lo sé, no sé si se va a acabar, pero creo que el problema no es ese, el problema realmente es, ¿lo vamos a poder pagar? Es decir, la primera perforación que se hizo buscando petróleo, si no me equivoco, no se llegó ni a los 50 metros de profundidad, ¿no? Hoy estamos perforando a miles de metros con unos costes millonarios. Entonces yo en vez de preguntar, ¿se va a acabar el petróleo? Preguntaría, ¿lo vamos a poder pagar? Claro. Y ahí entra en juego la ley de oferta y demanda. Si aparecen otros tipos de energía que no hagan necesario el petróleo se convertirá en una fuente, bueno, de energía más en el mix, ¿no? Hay una pregunta, antes de que empecemos con el contenido de la geopolítica, que me la están haciendo muchos programas, y es cierto que comparto en parte, es qué porcentaje o qué importancia tiene dentro del uso de hidrocarburos la parte que no es en sí energía. Es decir, en el petróleo todo el mundo piensa en gasolina, en el diésel, ¿no? O en ciertos combustibles, pero realmente se utiliza para muchas más cosas de la industria y también de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, ¿qué porcentaje tendrá lo que es energía? Esa respuesta te confieso que no la sé y la he buscado, porque efectivamente el petróleo se usa hasta en medicina. Pero ¿no te sorprendería si miras los zapatos que llevas y la suela es de caucho y te preguntas que de dónde ha salido el caucho? De un árbol no.
Y el polo que llevas o el jersey que llevas, verás que tiene un tanto por ciento seguramente sintético, si no el 100%, y luego pregunta, ¿pero este sintético de dónde ha salido? Eh, o sea, la dependencia de los hidrocarburos para todo, ¿no? A mí no es que me haga gracia, sino que me preocupa muchas veces, por ejemplo, el, el, los alimentos, ¿no? Los alimentos es una cosa fundamental, entonces queremos que cada vez sea más natural, pero para dar a toda la población del mundo de comer hay que tener grandes producciones. Las grandes producciones se obtienen con fertilizantes y el fertilizante necesita una parte de hidrógeno fundamental que se saca a día de hoy del carbón mayoritariamente. Podríamos utilizar hidrógeno verde, por ejemplo, ¿no? Para hacer fertilizantes. La cuestión será, ¿y a qué precio se pone el fertilizante y a qué precio se ponen los alimentos? Es decir, todo es un juego de equilibrio. Primero, hoy no tenemos la cantidad de hidrógeno, pero si la tuviésemos, ¿cuánto costaría? ¿Cuánto repercutiría en el precio del fertilizante y cuánto en el precio de la comida? Entonces, es un equilibrio muy difícil de mantener y no se puede hacer grandes cambios radicales porque afectaría a muchísimas cosas. Te digo, desde la ropa que llevas hoy puesta hasta la comida que comes en un porcentaje muy importante, que por lo general es de grandes producciones que se obtienen gracias a los fertilizantes. Claro, eso pasó, por ejemplo, en Argentina cuando se dedicó gran parte de la tierra cultivable para hacer biocombustibles y no se usó para comida, ¿no? Es decir, claro, eso al final, Efectivamente. de Y una hoy manera u otra, tenemos, claro. sí, sí, hoy tenemos, hablamos de tres generaciones de biocombustibles, ¿no? Y el primero que se hizo, bueno, pero es que además la primera generación de biocombustibles fomentó la hambruna, perdón, en el tercer mundo. ¿Por qué? Porque si yo la soja, que es de lo que se alimenta gran parte del tercer mundo, y otros derivados, otras frutas o otros granos, los paso a producir biocombustible, de repente te encuentras que hay una sobredemanda y, claro, es mejor venderla para combustibles que venderse al tercer mundo y fomentar la hambruna. Los equilibrios son muy delicados siempre. Sí. Claro, es muy bonito a veces hablar de bueno, una ideología, ¿no? Y un pensamiento y a otra la realidad. Y a veces muchos mensajes políticos cuando dicen una fecha, 2028, o 2030, el fin del coche de gasolina, al poco ya sacan, no, bueno, 2033. Y así irán eternamente hasta que se produzca un cambio, más que obligado, yo creo que por lógica, ¿no? Es decir, las tecnologías van a mejorar y a lo mejor coches más eficientes con menos combustible van a hacer una mayor eficiencia, ¿no? A lo mejor, no sé, imagínate, cuando yo era joven, el coche de mi padre, si no consumía 20 litros a los 100, ahora, bueno, con 6 litros de tal y con 5 te van bien los coches, ¿no? El ejemplo que pones del automóvil es totalmente cierto, ¿no? Efectivamente, hoy consume mucho menos. Y luego hace gracia porque efectivamente tenemos varias velocidades. Yo hay una que llamo la velocidad política y luego está la velocidad industrial y la velocidad económica y la velocidad de la población. Y lo que tienes que buscar es compaginarlas todas. O sea, hacer grandes anuncios políticos de vamos a prohibir los coches de combustión. Bien, hasta que la industria del automóvil, por ejemplo, ha dicho me planto, que es por lo que han retrasado la fecha. La realidad es que en la Unión Europea había puesto que a partir del 1 de enero unas restricciones a los motores para que contaminen menos. Y la industria del automóvil aceptó ese reto. Pero claro, ellos calculan cuál es la inversión y en qué plazo lo amortizo. Y de repente descubren que si en el año 2030 ya no puedo seguir vendiendo automóviles, no amortizo la inversión, luego ya no me interesa. Entonces, es muy delicado. O sea, tienes que buscar el equilibrio y todo el mundo tiene que participar. Dicen aquí que dé la gente like para que pueda pagar la calefacción. La tengo apagada ahora mismo. Es comunitaria, tranquilos. La tengo apagada. Lo que pasa es que soy un chicarrón del norte. Pues empezamos un poco con la geopolítica, ¿no? Que es lo que nos une aquí en este libro, que está lleno de mapas muy interesantes sobre los gasoductos, las rutas marítimas. Y claro, todo esto empieza a dar importancia a puntos del mapa mundial que no eran nada importantes, ¿no? Yo me imagino que en la geopolítica mundial, cuando Bismarck discutían por el reparto de África, bueno, les importaba alguna cosa, ¿no? Pero el petróleo no era algo que estuviese en los baremos para repartir, ¿no? Y la península arábiga era algo parecido, un cacho desierto que había allí, que nadie le daba valor, salvo para pasar los barcos cerca, ¿no?
y de No, repente algo pasa, ¿no? no, efectivamente, es decir, el reparto, como dices tú, con Bismarck, cuando se repartieron África, nadie pensaba en la importancia del petróleo. La verdad es que el petróleo se lleva usando muchos siglos, no nos vamos a remontar a miles de años, pero sí que el punto de inflexión, por decirlo de alguna manera, más importante que he visto yo en la historia del petróleo fue el inicio del siglo XX, cuando los estados tomaron parte. Es decir, en la segunda mitad del siglo XIX era un negocio particular. Era, por decirlo de alguna manera, parecido, ¿no?, a la fiebre del oro en California. Usted va allí, con su dinero, lo invierte, se puede arruinar o se puede hacer rico. Es una cuestión de que tenga suerte o no. En general, la gran mayoría siempre se ha arruinado, ¿no? Pero claro, a los que se conoce son a los que se han enriquecido. Y el petróleo fue exactamente igual. El petróleo, con Rockefeller en Estados Unidos o con los Nobel en Azerbaiyán o la familia Rothschild, pues efectivamente era un negocio particular. Pero se produjo un importantísimo punto de inflexión cuando los estados decidieron que no era un asunto particular, sino una cuestión de seguridad nacional. Y ahí cambió todo. ¿Y eso cuándo fue? Pues eso fue cuando los grandes imperios, ya por entonces, empezando por el norteamericano, decidió que sus buques, sus barcos de guerra, que eran sobre los que se soportaba gran parte de su poderío, tenían que dejar de funcionar con carbón y pasar a funcionar con combustibles derivados del petróleo. Ujú. Para ello, entonces necesitaban asegurar el combustible de sus barcos. Y donde se originó todo esto fue en Estados Unidos, que fue el primer país que autorizó al presidente a reservar grandes espacios geográficos para poderlos explotar el petróleo y que nunca le faltase combustible a sus barcos de guerra. Y ahí ya el Estado tomó parte, y ese es un punto importante. Y el siguiente que se dio cuenta fue el Reino Unido. En realidad se dio cuenta al mismo tiempo, pero con una diferencia fundamental. Los Estados Unidos tenían el petróleo debajo de sus pies y los británicos no tenían nada. Al revés, tenían un carbón magnífico y bastante barato. Entonces, aunque eran conscientes de la necesidad de pasar a combustibles derivados del petróleo y abandonar el carbón, al mismo tiempo querían asegurar eso. Es decir, y además fue Winston Churchill, cuando era primero Sí, del sí. almirantazgo británico, el que decidió dar el puñetazo en la mesa y decir pasamos a los combustibles derivados del petróleo, pero al mismo tiempo tenemos que asegurar ese combustible. Y él ya entonces, por 1910, se fijó en Persia y en Mesopotamia, los actuales Irán e Irak. Mm. Ahí es un tema importante porque antes los británicos no tenían problema con el carbón. Ellos cogían el carbón y lo llevaban a puntos de carboneo. Tenían como unos puertos distribuidos por todo el mundo Efectivamente. con toneladas de carbón para que llegasen los barcos, lo cogiesen y se fuesen a otro lado, ¿no? Lo que ahora tienen que asegurarse es unos puntos en el mapa para extraer carbón. Claro, eso complica un poco la logística, ¿no? Porque no es, a ver, carbón tú tienes mucho, petróleo no tienes nada. No, no, efectivamente, por eso fueron más lentos que los norteamericanos. Y por eso ellos pusieron su vista en, efectivamente, como he dicho, en los actuales Irán e Irak, porque en el Reino Unido lo que tenían es carbón, ¿no? Y ese fue un juego que se ha mantenido a lo largo de todo el siglo XX prácticamente. Es decir, los británicos no solo querían asegurar el petróleo en Persia y Mesopotamia, sino que lo pretendían explotar de manera única, es decir, ser los únicos que podían mantener ese recurso. Y ahí vino, llamémosle una guerra, pero no una guerra militar, ¿no?, sino una guerra comercial muy importante, la que ha mantenido el Reino Unido en un principio con los alemanes en Mesopotamia y después de la Primera Guerra Mundial mantuvo ese mismo conflicto con los Estados Unidos y con Rusia para intentar mantener él solo la hegemonía del petróleo en esa zona. De hecho, hace poco tuvimos un programa aquí en el canal sobre las campañas persas en la Primera Guerra Mundial y cómo estaba dividido el actual Irán en áreas de influencia rusas y británicas, en gran parte por esto. Es decir, el tema. Bueno, es que Sí. efectivamente los británicos y los rusos antes de la Primera Guerra Mundial se habían repartido Persia en el sentido literal de la frase. Es decir, los rusos se quedaron en la parte norte de Persia, los británicos el sur y el centro lo controlaba el gobierno original persa, ¿no? Y así estuvo. Lo que pasa es que ya con la Revolución Rusa del 17, pues los rusos desaparecieron de Persia, con lo cual quedó prácticamente, digamos, bajo un control británico.
¿Qué pasa? Que ya a la finalización de la Primera Guerra Mundial, los norteamericanos también querían participar de ese magnífico negocio de petróleo en la zona, tanto en Persia como en Mesopotamia. Mesopotamia llegó un poco más tarde. Claro, cuando hablamos de esto, por un lado tenemos colonias, ¿no? Territorio que es nuestro y lo explotamos, protectorados, ¿no? Que serían territorios que, bueno, los tenemos una protección porque están en vías de desarrollo, ¿no? Y después ya aliados, ¿no? En este caso, los británicos optaron casi todos los casos por ese tipo de protectorado a pequeños estados arábigos, ¿no? Si lo que pasa es que el concepto de protectorado británico no lo compartían, no eran muy amigos aquellos que se deberían de considerar protegidos, ¿no? Bueno, De claro. hecho, es gracioso la historia de Arabia Saudí, porque Arabia Saudí en realidad no existió, si no me equivoco, a veces las fechas me bailan, creo que se constituyó en 1935 y el primer rey de Arabia Saudí se había fijado dos objetivos fundamentales. La primera, sacar a Arabia Saudí de una ruina absoluta, porque la constitución de Arabia Saudí fue después de innumerables guerras que le había sangrado económicamente. Ese era su primer objetivo. Y el segundo objetivo que tenía claramente era no caer en manos británicas como protectorado. Era una auténtica obsesión para el primer rey saudí, por Dios, protectorado británico no. Y fue por eso que hizo una jugada magistral desde mi punto de vista, que fue ofrecer concesiones petrolíferas solo a compañías norteamericanas, de tal manera que obtenía rédito económico y se libraba de la amenaza de un protectorado británico, pero no le ofreció ninguna explotación petrolífera a las compañías británicas. No los querían ni No, ver. está claro. Está claro. Pues esto, claro, esto se va desarrollando y, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el papel que tiene el petróleo es esencial para poder seguir luchando, ¿no? Y se ve, por ejemplo, yo creo que el mejor lugar en el que se puede ver es en dos. En Japón y su obsesión por conquistar, por ejemplo, la Indonesia, ¿no? Holandesa, que ahí tenía cierto petróleo, porque Japón no tenía nada. Ese estaba en esa zona. Y después Alemania, que tenía un poco en la Rumanía, ¿no? Pero sobre todo su obsesión del Cáucaso, ¿no? Y llegar a Bakú y tomar todo el petróleo de Rusia, ¿no? Que en aquel momento había ese, no había mucho más por ahí repartido porque se va descubriendo a lo largo del siglo XX, ¿no? Bueno, la verdad es que es así, pero los japoneses, de hecho, cuando consiguieron hacerse con las Indias holandesas, ya se habían encontrado que los holandeses, evidentemente, después del bombardeo de Pearl Harbor, habían volado todas las instalaciones petrolíferas. Es que cuando llegaron la explotación era imposible. Pero los tíos fueron capaces de ponerlo en marcha en pocos meses y producir casi más del que producían los holandeses cuando estaba bajo su mano. El problema que tuvieron es que el tránsito fue totalmente estrangulado por la Marina norteamericana. Y aquí parto una lanza a favor de los submarinos norteamericanos que, si no tuvieron un papel muy protagonista, por decirlo de alguna manera, en la Segunda Guerra Mundial, en el Pacífico, en el Atlántico, fueron los grandes enemigos del transporte del petróleo a Japón. O sea, fueron los que realmente estrangularon el tránsito y amargaron al Japón por la manifiesta falta de combustibles y de petróleo. Pero ellos sí que consiguieron realmente explotarlo. Lo que no consiguieron fue transportarlo. Y con respecto a Alemania, la verdad es que fue una tragedia. Alemania entró en la guerra sabiendo que tenía un déficit de combustibles brutal. Y ya de hecho al comienzo casi producía un 45% de sus combustibles para aviación y para vehículos de combustible sintético, lo sacaba del carbón. O sea, hicieron unas inversiones monstruosas y llegaron a tener 22 factorías de combustible sintético, una cosa impensable, ¿no? Pero aún así siempre fueron conscientes de que no tenían. El otro gran suministrador efectivamente venía de Rumanía, pero el más importante fue Rusia, después de alcanzar aquel famoso acuerdo de paz, ¿no? El problema fue la operación Barbarroja en el 41 cuando decidieron invadir Rusia, que su gran proveedor de combustible desapareció. Y no solo eso, sino que poco antes habían mandado a África el Africa Corps, es decir, tenían dos frentes abiertos y no tenían combustible ni para uno. De hecho, Alemania restringió el consumo de combustible primero en Europa, a las fuerzas estacionadas en Europa, si no estaban combatiendo, prácticamente no podían consumir, y luego tuvo que decidir un frente, y al que dejó de suministrar, y por decirlo de alguna manera triste, abandonó, fue al Afrika Korps. El Afrika Korps se quedó sin combustible, o sea, fue un ejército abandonado de suministros para centrarse en la operación Barbarroja. Incluso en esta también hubo restricciones de combustible, es decir, hicieron unos cálculos
nefastos en ese sentido. Los objetivos que ellos esperaban haber alcanzado de pozos petrolíferos en Ucrania, no en Bakú, sino ya en Ucrania, que esperaban haberlo alcanzado en 2 meses, tardaron un año entero, ¿no? Entonces, bueno, todas las cuentas se les fueron. Pero otra cosa importante de los informes alemanes, los técnicos alemanes, cuando dijeron cuáles eran los objetivos de alcanzar, no se conformaron con Ucrania y con Azerbaiyán, sobre todo los pozos de Bakú. Su intención en el papel es que había que hacerse también con el petróleo de Irán y de Irak, excepto, curiosamente, aquello que fuese posesión norteamericana. Ellos siempre tenían muchísimo cuidado en no tocar nada que fuese norteamericano. Pero el objetivo iba mucho más allá de Bakú, iba también a Irán e Irak. Y esto va evolucionando, evolucionando, evolucionando hasta que, bueno, se convierte en la sangre auténtica, ¿no? Todo el mundo tiene coche, todo el mundo empieza a desarrollar una economía muy vinculada al petróleo. Y después el gas, que también es algo que tratas en tu libro. Claro, el gas tiene un tema que es, bueno, el transporte, ¿no? Que es esa licuación, que se complica un poco, pero se consigue. Y después están las líneas de gasoductos, ¿no? Que algo que mucha gente desconoce o poco gente sabe, que la vinculación, por ejemplo, de Alemania, la RFA, ¿no? La que es digamos, la que está ahora, dependía ya del gas ruso o soviético en los años 60 y 70. Ya había gasoductos que suministraban gas de la Unión Soviética comunista a la Alemania capitalista, ¿no? Bueno, el primer gran gasoducto, el grande, ¿no? Fue del año 82, pero ya la construcción de oleoductos y de gasoductos que uniese Rusia con Europa en general empezó en los años 60. Ya Kennedy fue el primero, si no me equivoco, que empezó a quejarse e intentar organizar algún tipo de embargo para evitar la dependencia de Europa en general, no de Alemania, sino de Europa. Lo que pasa es que Alemania era el motor de Europa, ¿no? Pero ellos intentaban evitar a toda costa que Europa se hiciese ruso dependiente en petróleo y en gas. Eso ha sido una constante en la historia desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto hay que evitar que los rusos, que Europa vaya a depender del gas y del petróleo ruso. Bueno, lo han intentado, yo creo que todos los presidentes norteamericanos, desde Kennedy. Lo intentó también Reagan, lo intentó Trump, lo intentó todos, absolutamente todos, ¿no? Son famosas las sanciones que ha sufrido en su construcción el Nord Stream 1, el Nord Stream 2, y bueno, como poco a poco nos han ido vendiendo el gas natural licuado norteamericano, que es muchísimo más caro que el gas que viene por tubería, ¿no? Para mí es... Así fue la batería. Miguel, bueno, se fue. Mientras tanto, si queréis hacer alguna pregunta, acordaros de hacer las preguntas en el chat. Y lo que él comenta, eso es cierto. Y un tema que tiene España, por suerte, nuestra dependencia es de Argelia, que está más cerca, tiene un menor coste, pero nuestra diplomacia, como ya sabéis todos, también pone en peligro el suministro directo del gas no licuado. Es cierto que España es uno de los países con mayor infraestructura para deslicuar gas, ¿no? El gas que viene en barco, pasarlo a gas y después pasarlo por los gasoductos al resto de Europa. Y ahí está el problema del boicot francés a la conexión ibérica con Francia, con Europa. Uy, la quitaste la cámara. ¿Me oyes? Sí, te oigo, pero quitó la cámara. Ah, pues espera porque... Ahora, ya está. Ahora está ya. ¿Ya estoy en cámara? Estás en cámara, sí. Vale, bien. Bueno, pues volviendo, no sé dónde me he quedado, perdona. Espera, que se giró la pantalla. Bueno, pues lo vuelvo a girar. Así, pues así, ya está. ¿Listo? Ahí estás. No sé dónde me había quedado, perdona. Ya, estábamos hablando de la dependencia de Europa de Rusia, ya en la época soviética, y cómo Estados Unidos siempre intentó meternos el gas licuado suyo. Y yo comenté, Miguel, comenté al público que España teníamos la conexión con Argelia, que nos permitía estar desconectados de Rusia, y tenemos una buena capacidad de deslicuadoras, ¿no? Es decir, de coger el gas licuado. No, efectivamente. Bueno, la verdad es que la postura española España es una isla energéticamente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la verdad es que nuestra posición
es completamente distinta que la de la Europa del Este. Es decir, llegar aquí gas ruso por gasoducto es prácticamente imposible, pero es que los países, claro, Estonia, Letonia, Lituania, Chequia, Eslovaquia, Bulgaria, Hungría, no les cuesta nada, ¿no? Entonces, el problema que han tenido ellos de dependencia rusa, nosotros no lo hemos tenido. Lo que sí que compartimos es el problema de escasez de energía. Y los gobiernos españoles a veces han hecho cosas bien, y en este sentido, lo de diversificar creo que es una solución fundamental, ¿no? Hay más cosas, habría que haberlo implementado quizás con otras cosas, ¿no? Pero la idea de no tener una dependencia de nadie que superase el 50% o el 45% creo que fue muy importante. Entonces, bien, tener gas que viniese de Argelia era una solución magnífica, pero es que además estaba mucho más cerca del gas ruso, para que no lo vamos a engañar. Es decir, era un poco evidente, ¿no? Pero tampoco dejar que tener una dependencia tal que si un día te cierran el grifo, te pase, pues como le ha podido pasar a países del este, que tienen una dependencia del gas ruso del 100%. O sea, eso creo que es un poco falta de visión estratégica. Te dejas llevar por la comodidad y por un buen precio, ¿no? Pero es que a veces lo barato sale caro. No, y después también hay otra cosa, que no solamente es el buen precio, sino el precio que pagan a los políticos, a algunos países que se dedican a vender el gas, ¿no? Es decir, esto también hay que ver cómo se compran corazones y mentes, ¿no? Pues Sí, aquí se compra todo. aquí todo, ¿no? El tema es el precio que tiene cada uno, ¿no? Pues tenemos esta geopolítica que vemos que ya empieza esas conexiones como las arterias, ¿no? Que son los oleoductos. Voy a buscar un mapa de oleoductos de Europa o a ver si hay... Bueno, el motivo del título es porque yo siempre, cuando veas un mapa de gasoductos y oleoductos de Europa, del mundo, yo siempre lo asemejo, ¿no?, con el sistema circulatorio del cuerpo humano. Y además hago el mismo paralelismo. Si se para la circulación, no digo que el mundo se muriese, pero casi, se quedaría cerca. Sí, aquí tenemos uno de EO, el orden mundial, EOM, el orden mundial, y bueno, vemos un poco los principales, ¿no? Esto sería a nivel mundial, cómo están los gasoductos, se ve claramente Estados Unidos, ¿no? Cómo existe esa comunicación interna de oleoductos y gasoductos. Este es de oleoductos, perdonad, y voy a buscar el europeo, que aquí entran también, claro, en el europeo entran como se puede meter el gas licuado por el puerto, derivarlo después por el mismo gasoducto, ¿no? Es decir, hay esos temas interesantes. Pero lo que es muy importante es la posición de esos oleoductos, ¿no? Cuando se hace el Nord Stream 2, ¿no? Se plantea qué futuro o qué importancia va a tener Ucrania, ¿no? Con el Nord Stream. No, con el Nord Stream, no, con la conexión ucraniana, ¿no? Que era una de las principales para meter en Europa. Eso lo vimos en la guerra, cómo se corta uno, después se corta el otro, y posteriormente se decide ya que está cortado, ¿no? Pues dejamos de comprar directamente el gas. Aunque eso es casi un brindis al sol, ¿no? Porque España sigue comprando gas a Rusia, ¿no? Hay varios brindis al sol y hay varias cuestiones muy curiosas en este sentido. Lo primero, España efectivamente sigue comprando gas natural licuado a Rusia. Pero también hay que tener en consideración que muchos contratos de gas de muchos países están hechos a varios años. Es decir, por el momento, si no, acabas en los tribunales. Hay contratos de gas que están vigentes hasta el año 35, es decir, y el contrato existe, ¿no? El mercado spot, el del precio a diario, es un mercado suplementario en el que se compra a lo que no llegas, ¿no? Pero los grandes volúmenes, tanto en gas como en petróleo, están hechos sobre mercado de futuros y está comprado a varios años. Es decir, que esa es una de las cuestiones de la gente. ¿Y por qué no baja la gasolina cuando baja el precio del barril? ¿No? Baja el precio del barril en el mercado spot, pero es que el mercado spot a lo mejor representa el 10% del mercado, ¿no? Es decir, todo es muy complejo. Pero volviendo a lo que decías de los gasoductos, a mí una cosa que me llama la atención, cómo ha pasado Ucrania. La verdad es que la situación de Ucrania es muy triste, ¿no? Pero Ucrania desde el año 93 ha sido una amenaza energética para Europa en el sentido de que cuando le venía bien cerraba el grifo del gas procedente de Rusia para hacer presión tanto en Rusia como en la Unión Europea, ¿no? Parece que la gente se ha olvidado de hecho. Pero también,
era también más complejo porque Rusia le cortaba el grifo también a Ucrania. Claro, Era no así, es que le eran los dos cortase. entre ellos, sí. En Rusia siempre ha tenido tres precios, tanto en petróleo como en gas. Ha tenido el precio de casa, el precio de los amigos y el precio de fuera. Entonces, cuando desapareció la Unión Soviética, Rusia siguió manteniendo el precio de casa, evidentemente. Pero ya a las antiguas repúblicas soviéticas se lo encareció un poco. Es decir, ya no tenía el precio ventajoso. Estas son una de los grandes problemas que tuvo tanto Lukoil como Gazprom al principio. Y luego a los países que no eran ni antiguas repúblicas soviéticas, pues ya les ponía un tercer precio. Cuando Ucrania empezó a tener demandas, Rusia le subía el precio y se lo intentaba equiparar al precio que se lo vendía al resto de Europa. O sea, esto es la oferta y la demanda. Es decir, no es que le estuviese estafando. Antes se lo vendía a un precio prioritario y cuando Ucrania empezó los propios rusos lo denominaban, cuando empezó a ser extorsionada por Ucrania, pues dijo, muy bien, pues yo te pongo el precio que le Sí, sí, vendo a no, los era así, demás. era así. Sí, sí. Cuando había un Es cambio así, ¿no? Bien. político. Y entonces, bueno, pues Europa empezó a sufrir de eso. Y esa fue una de las grandes razones por la que tanto Rusia como Alemania se decidieron por el Nord Stream 2. El Nord Stream 2 es mucho más antiguo en cuanto a su génesis, ¿no? ¿Y cuál es el problema que tenía Alemania? Bueno, Alemania lo que quería es que no le extorsionasen el gas países por el medio, es decir, es lo mismo que pasaba con el gas que viene del sur de Europa, ¿no? Y con el famoso Nabucco o el South Stream o el Turk Stream. Alemania lo que veía es que todo el gas que venía por ahí, primero, era muy poquito el que le iba a llegar, porque claro, un gasoducto que por el camino pasa por 7 países, dependiendo del gas, primero chupan ellos. Entonces a él le llega una cuestión residual. Y segundo, cuantos más países haya por el camino, más posibilidades hay de que no me llegue nadie, porque uno, el día que se enfadaba, y me cierra la tubería. Alemania se cansó y dijo, no, yo quiero que el gas me llegue directamente, que nadie me lo cierre. Lo cual lo veo logiquísimo. Pero lo curioso es que no solo tuvo a Estados Unidos en contra, sino que tuvo a gran parte de la Unión Europea en contra. De hecho, el proyecto Nabucco, el gasoducto que venía en teoría desde Azerbaiyán, ¿no?, hasta Europa por el sur, que desde el origen Alemania era parte del proyecto, el primero que lo fue saboteando fue Alemania. La gente me pregunta, ¿pero cómo lo va a sabotear si se metió dentro? Y dice, precisamente para eso, para sabotearlo. Era mucho más fácil sabotear una cosa desde dentro que desde fuera. Y el sabotaje que él hizo fue no permitir ningún gasto en el Nabucco mientras Europa no le diese luz verde al Nord Stream 2. Esto fue un proceso que llevó muchos años y facilitó a los rusos la jugada del gas por el sur de Europa. Y se la dificultó notablemente a Alemania. Pero yo te voy a hacer una pregunta que me la hago yo y no tengo respuesta. Todo el mundo le parece fatal, digo todo el mundo exagerando, ¿no? Pero en general estaba muy mal visto en Europa el Nord Stream 2. Es decir, que el gas llegase directamente de Rusia a Alemania, Rusia usase el No, que le yo hiciera antes, falta yo y el antes que de que atacasen a Ucrania no importaba. No, no, de que el gas llegase directamente de Rusia a Alemania, ¿no? Pero sin embargo, y ese gasoducto se ha atacado hasta la saciedad. Ya no digo cuando lo volaron, sino que Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Estados Unidos fueron grandes enemigos, grandes enemigos de la construcción del Nord Stream 2. Bien, yo respeto la postura. Lo que me sorprende es por qué son enemigos de ese gasoducto y sin embargo el que pasa por Ucrania a nadie le parece mal. Es decir, ¿en qué se diferencia el gas ruso que pasa por Ucrania del que iba a entrar directamente en Alemania? Nunca he entendido No, el yo matiz creo, ese. antes de la guerra de Ucrania, yo creo que es porque ese gasoducto que entraría solo por el mar Báltico solo alimentaría a la industria Sí, alemana, básicamente pero alimentaría. la que pasaría por Ucrania también a la polaca. Es decir, al final, ya que pasas por mi tierra, me vas a dejar algo de gas a un precio razonable. Si todo el gas se deriva directamente a la industria alemana, yo creo que va por ahí. Es decir, Sí, pero el gasoducto no iba a alimentar Europa, alimentaría básicamente a Alemania. Es verdad, seguramente quedase algo residual de gas para el resto de Europa. Lo que sí que es cierto es que el gas antes de la construcción del gasoducto, a la gente no le parece mal, porque el Nord Stream, la queja no era que alimentase a Alemania, la queja era la dependencia del gas ruso. Es decir, cuando los Estados Unidos iban en contra del Nord Stream 2 o cuando Polonia, Estonia, Lituania, su mantra era no depender del gas ruso.
no que se fuese a consumir en Alemania, Ujú. sino que yo voy a depender del gas ruso. Y digo, bueno, pues estás dependiendo del gas ruso por la otra tubería, la que viene por Ucrania. Esa no te parece mal y estás dependiendo del gas ruso y nunca la has criticado. No, no, Porque la claro, no, crítica no. no era que se fuese a que lo fuese a gastar Alemania. El gas era el mismo al final, sí, sí, bueno, eso no duda ninguna. Yo creo que lo que se quejaba Estados Unidos era en sí del gas, como de estos años 60, como ya hablaste y hablamos, de que ya en los años 60 había quejas de esa dependencia. Lo otro es los intermediarios, ¿no? Yo entiendo, es decir, a ver, si yo soy húngaro o búlgaro o polaco y el gasoducto pasa por mi territorio para llegar al resto de Europa, les voy Siempre a cobro. forzar, claro, les voy a forzar siempre a que me dejen algo de gas a mí a un precio razonable. Pero si me saltea directamente, solo beneficia al que le llega, ¿no? Yo creo que va más por ahí, porque lo otro, Sí, tienes sí, razón, que el gas es el mismo. O sea, claro, o sea, estoy totalmente de acuerdo con la postura que dices, pero nunca la han planteado así. no, Es pero decir, nadie lo va a decir, nadie te va a decir, no, yo quiero que pase por mi territorio para quedarme con la parte. y estoy de acuerdo en la parte que dices de países europeos. En la parte norteamericana estoy menos de acuerdo, ¿no? No, Porque a yo Estados creo que Unidos los lo que no le interesa es que norteamericanos, dependas del gas ruso en completo. bueno, yo creo que más que no dependa del gas ruso es que ya desde el año 2008, cuando se vio que arrancaba y arrancaba muy bien la obtención de gas y petróleo mediante el fracking, ¿no? Es decir, hay que reconocer que a principios del siglo XXI Estados Unidos todavía tenía que comprar el 50% del petróleo que Uh -huh. consumía y seguía haciendo inversiones millonarias. O sea, lo que se han gastado en el fracking no está escrito, ¿no? Pero ya en el 2008 se vio que eso iba a ser rentable y que iba a ser un gran negocio. Y ahí hay otro punto de inflexión que dice, muy señor mío, si el mercado está saturado por un gas barato ruso, digo barato en comparación con un gas natural que tienes que licuar y que el precio te lo multiplica, ¿no? Entonces dice, yo he hecho aquí inversiones millonarias. ¿Y aquí quiénes son los grandes mercados? Pues los grandes mercados son Europa y Asia, por resumirlo, ¿no? Por hacer Uh -huh. una... Dice, si el mercado europeo cada vez está más copado con todas las tuberías que hay, porque estamos hablando del Nord Stream 2, pero por el sur teníamos el Turk Stream, el South Stream, el Nabucco, o sea, había todas las versiones posibles. Lo que veía Estados Unidos seguramente es que Europa tenía casi, por decirlo de alguna manera, un sobredimensionamiento de oferta de gas proveniente del este. Luego no nos iba a vender ni una botella de gas natural licuado norteamericano. Así a priori, poco. ¿Ya? Pero si alguien se disparan solos a los pies, claro, es que el problema es que aquí alguien hizo el favor a otro, es decir, eso está claro. Sí, O le forzaron a hacer un favor o fue tan tonto que le hizo el favor. O sea, no sabemos muy bien, pero yo... Hombre, puede haber favores y no favores, ¿no? Por ejemplo, ahora ya nadie se acuerda, pero en el 2019, no sé si te acuerdas de aquella famosa guerra de aranceles que comenzó Trump, ¿no? Sí, sí. Contra Europa. Y entre ellos está España, ¿no? Que nos pusieron grandes aranceles a varios productos españoles. Y rápidamente, yo creo que en cuestión de un mes, el problema se solventó. Y ya los medios dejaron de hablar. Es curioso y yo invito a la gente a que mire la curva de exportación, o sea, la curva de compras de gas natural licuado norteamericano a raíz de la guerra de los aranceles. Es decir, cómo de repente los aranceles desaparecieron y cómo nosotros empezamos a multiplicar por 100 la compra de gas natural licuado a Estados Unidos. No, no, claro, evidente. Eh, A ver, en el comercio y, internacional también hay que entender que esto funciona así. Claro, esto es un negocio. Si usted me quiere vender Esto, aceite de oliva y zapatos, me va a comprar el gas natural licuado, claro, aunque sea 5 veces más caro, evidentemente, ¿no? si hacemos pre y nos sale rentable los dos, pues, si yo puedo Sí, vender sí, mis, por mis eso. coches Pero europeos en Estados que, Unidos, pues, claro. pero que eso es una guerra comercial, digámoslo de alguna manera, y ya lo otro hemos pasado a una guerra militar, ¿no? Claro, Que es lo que decías al principio. ¿Cuántas guerras han sido originadas por el petróleo? bastante. O por el petróleo y el gas. Sí, sí, sí. ¿No? Quiero decir, mientras nos mantengamos en guerras comerciales, bueno, no te digo que, pero es, como dices tú, es el libre mercado. Es decir, si tú quieres que yo te compre algo, tú me vas a comprar lo mío. Esto es una cuestión evidente, ¿no? De ahí ya pasar al empleo de las armas es otro asunto, o a volar gasoductos, ¿no? Ya estamos hablando, fíjate, por curiosidad, lo malo que son los rusos, lo digo sarcásticamente, que el día que volaron los Nord Stream 1 y 2, ya en automático era culpa suya.
cuando curiosamente no volaban el gasoducto que pasaba por Ucrania, que lo tenían mucho más fácil, ¿no? Es decir, se fueron a volarlo el más Ese complicado de misteriosamente todo. nadie lo voló en toda la guerra. Claro, y además No voló ese nadie. nadie lo toca en toda la guerra, ¿no? Pero vamos a que es más difícil de volar, al que está debajo del agua, el que está en aguas internacionales, venga, ese, digo, hombre, pues yo, puestos a cargar Eh, segundo, se hubiesen cargado el de Ucrania. Yo, por Y no ejemplo, lo vamos. toca nadie, ¿eh? No, no, sí, sí. No, no. Y ahora no suministra porque no compra nadie, ¿no? Pero el tema, en el Nord Stream, yo no tengo mi teoría de quién fue, si fueron unos u otros, me da igual. El tema fue una amenaza de una desconexión completa a futuro. Es decir, el que hizo esto no era a corto plazo porque Alemania ya no estaba usándolo, no estaba activado. Y no, Estaba acaba la cerrado. guerra y tú tampoco vas a comprar porque hay que hacer todo de nuevo, ¿no? Que bueno, tampoco será tanta avería, eso será un empalme y lo arreglarán, me imagino. Bueno, ahí están. Sí, sí, pero bueno, pero es un mensaje de esto va a durar, ¿no? Sí, Esta sí. desconexión. Sí, sí, De no es como hecho, dices tú, porque puestos a querer que sea momentáneo, con cerrar la válvula llegaba. claro, justo, sí, 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 sí. Y eso ya estaba, es que no estaba ni funcionando el nuestro, porque estaba en No, no, fase. efectivamente, estaban los dos cerrados. Sí, sí. Hay una cosa que me interesa mucho de esto, que es claro, el futuro, ¿no? Al final, bueno, hay un mapa que podemos poner de todos los descubrimientos que hay recientes de bolsas de petróleo, bolsas de gas, ¿no? Que es que cada vez hay más, ¿no? Y lugares Sí, que antes no eran zonas de petróleo, como Senegal, Mauritania, ahora están empezando también a tener, ¿no? Y hay ahora el tema este del Esequibo, un problema entre Venezuela y sí. la Guyana. Entre Venezuela y Brasil por la Guyana, sí. Después está también este mar de China, por ahí hay también cosas. Los chinos están luchando por unas aguas, pero puede haber gas también en su interior, ¿no? Es decir, todo es Sí, esa lucha, ¿no? Si al final todos vamos a otros tipos de energías y todo esto, ¿esto qué? ¿Estamos haciendo matándonos por nada? ¿O es todo, así me entiendes? Esa supuesta sí. descarbonización, los que A de ver, verdad manejan los hilos saben que esto va a largo plazo. eso es, podemos ver también un poco con la COP, ¿no? Es decir, el boom de las energías renovables, que está muy bien y me parece estupendo, las empresas petroleras en general dejaron de invertir. Es decir, pero tú vas a mantener un consumo. Aquí hay una cosa curiosa. Yo he estado en conferencias de la OPEP en el que te demuestran que realmente el consumo del petróleo va a aumentar en los próximos años. Mientras que por otro lado la Agencia Internacional de la Energía pues te dice que va a disminuir, ¿no? La pregunta es quién tiene razón. Bueno, los dos tienen razón. A ver, Esto, es que te interrumpo, pero es que puede disminuir individualmente, pero aumenta en total, porque los chinos, bueno, si antes iban en bicicleta, ahora tienen moto y dentro de poco tienen coche, claro, pues claro, es que esto es claro, una no, realidad. el problema es que realmente los dos tienen razón. Primero, porque el número de barriles que se van a vender en el mundo van a ser más. Luego va a aumentar el consumo de petróleo. Lo que sí que es verdad es que dentro del mix energético, el petróleo en tanto por ciento va a disminuir, porque vamos a meter nuevas energías. Pero como el consumo crece, el consumo energético va a ser mayor, en realidad el porcentaje va a ser menor, ¿vale? Pero el número de barriles va a ser más. Claro, Es es decir, decir, la humanidad va a consumir más, porque si hay un claro, enriquecimiento y un crecimiento económico, va a haber más consumo. Salvo que estos gurús de la economía que piden el empobrecimiento, ¿no? A las sociedades occidentales, que es un movimiento muy interesante, el empobrecimiento, que si es, no sé, yo me río porque si el empobrecimiento está planeado, bien, pero lo que va a pasar es que nos van a empobrecer y después van a decir, estaba todo planeado, campeón. bueno, ya entramos en teorías ya en disquisiciones filosóficas, ¿no? Pero No, pero la teoría sí la vayamos. sabes, ¿no, Miguel? La Sí, sabes sí, la pero teoría, ¿no? bueno, yendo a lo que decías tú, que efectivamente hay muchas bolsas de gas y de petróleo por el mundo, hay muchísimas, muchas se conocían y otras se siguen buscando. La cuestión es si son rentables de explotar. Claro, claro. Es decir, el problema de muchas compañías es que lo primero se gastan millonadas. De hecho, por ejemplo, Pemex, la gran compañía mexicana que volvió a ser privatizada y era uno de los grandes logros mexicanos, que fuese una compañía nacional, es que se arruinó, por decirlo de alguna manera, en prospecciones en el Golfo de México, convencido de que iba a encontrar y no encontró. Y eso te cuesta muchos millones y te arruinas. Entonces, las compañías asumen primero un riesgo que les cuesta llevarlo a cabo y primero quieren que asegurarse bien. Y segundo, lo que tienen que demostrar no es que haya gas y petróleo, sino que sea rentable.
Es decir, hay muchas cosas que se encuentran, pero es lo mismo que está pasando con un ejemplo, ¿no? Con el hidrógeno. Hablamos muchísimo ahora del hidrógeno y luego si quieres pasamos a hablar de él. Si producir hidrógeno está clarísimo, pero es rentable. Es decir, si yo al final te voy a decir que te voy a triplicar la factura de electricidad de tu casa porque es muy ecológico, a lo mejor mucha gente dice, pues que sea un poquito menos ecológico, pero me dejes la factura en la tercera parte. A ver, es que en parte todo esto es un tema también de bueno, un poco de clases sociales, ¿no? Es decir, esto es muy bonito, vamos a electrificar los coches, ¿no? Y todo el mundo que tenga un coche eléctrico. Al precio que tiene, eso implicaría que la clase media y clase media baja no tenga acceso al coche, que es lo que hizo a la sociedad europea ser clase media, tener acceso a un coche. Es decir, claro, eso es empobrecimiento, ¿no? Al final, sí, muy ecológico todo, pero tú en patinete. Ah, no, en patinete no, que ya no puedes montar en el tren en patinete porque queman, ¿no? Es decir, esto, claro, es un tema muy complejo. Y además eso que dices tú lo puedes extrapolar, es decir, yo esto lo discuto mucho por la obsesión verde ecológica europea, que no es que esté en contra, no, hay gente que piensa que está en contra, no, no es eso, lo que estoy en contra es un poco en los plazos. ¿Por qué? Porque los objetivos de Naciones Unidas contra el cambio climático son globales, son del mundo. Entonces, bueno, podemos hacer que Europa sea el paraíso ecológico y verde no contaminado, pero si el resto del mundo sigue contaminando el doble y el triple, el objetivo de Naciones Unidas no era que un continente tiene que ser el paraíso ecológico. No, lo que tenemos es que conseguir que el mundo entero sea un poquito menos contaminante. Entonces, a lo mejor lo que vamos a conseguir es hacer ya un primer mundo, un segundo mundo, un tercero y un cuarto, ¿no? Y Europa, si insiste, igual puede que sea el primer mundo ecológico verde y el resto, pues que se muera. Y además con cierta falsedad, ¿no? Porque seguimos trayendo cosas que se contaminen fuera, pero las consumimos dentro. A ver, por ejemplo, a ver, yo tengo ganas de tratar ese tema porque en geopolítica este tema es muy candente. Es decir, yo tengo un coche cero emisiones, imagínate, pero para generar ese coche cero emisiones en China emitieron no cero, Se han inflado. sino 100.000. Y las baterías que son eco, no sé qué emisiones CO2, todo menos eco. Es decir, todas las arenas raras que se utilizan, el litio, Sí, sí. todo eso genera una huella ecológica muy grande. Pero no te tienes que ir tan lejos, ¿eh? Por ejemplo, nosotros intercambiamos energía en general España, ¿no? Con Andorra, a la que vendemos, con Portugal, con Marruecos y con Francia. Y a veces compramos energía eléctrica marroquí. Esto térmica. es un intercambio. Pero la energía eléctrica marroquí se hace en dos grandes centrales térmicas de carbón. Pero como aquí llega el electrón por el cable, pues esa energía no ha contaminado. Hombre, creo que son unas cifras un poco cínicas. Yo soy no asturiano, solo España, ¿eh? Yo soy asturiano, Miguel, que soy asturiano. Y nos cerraron nuestras térmicas y las minas y al día siguiente España compraba electricidad térmica a Marruecos. Chapo, chavales. Chapo. Claro, pues ya está. Pero sin contaminar. No, claro. No. Claro. Yo hablando Nosotros no contaminamos. Pero no es solo España, ¿eh? Es decir, cualquier país fronterizo, eso lo escribo en el libro, cualquier país fronterizo de la Unión Europea con un país no Unión Europea, verás que enseguida ya tiene un cable de alta tensión y le está comprando energía al otro sin preguntar de dónde sale, ¿no? Pero aquí la metemos en el mix energético como limpia. Bueno, ¿no? Pero luego, sin embargo, por otro lado, también nos pegamos tiros en el pie. Es decir, Europa acaba de legislar, yo es que creo que Europa tiene una obsesión legislativa brutal, ¿no? Sí. Acaba de legislar sobre la navegación y el atraque de buques en los puertos europeos, ¿no? Entonces, si contaminas, pues a partir del 1 de enero pagarás una tasa. Eso es muy bonito a lo mejor para un puerto holandés o alemán, que no hay alternativas, pero a los puertos españoles ya les han amenazado las navieras, que a él le da igual que si no puedo atracar en Valencia, atraco en el gran puerto de Tánger. Claro. Que a efectos suyos es exactamente lo mismo y me ahorro 300.000 euros que me quieres cobrar por contaminar. No, es entonces, que a ver, el megapuerto de Tánger. Nos pegamos un tiro en el pie. Algeciras lo mata. Claro. Entonces tú dices, no, ahora el barco portacontenedores de Marex a partir del 1 de enero, y Marex ha dicho, no se preocupe usted, yo a partir del 1 de enero me voy al puerto de Tánger. Claro, solo voy al puerto que deje la mercancía, claro.
Claro, dejo ahí la mercancía y luego, total, para que venga un barco más pequeño y haga navegación costera para repartir por Europa, a él le da exactamente igual a Algeciras que Tánger. Si le sale más barato que Tánger, gira para allí. Entonces, bueno, pues muy bien con la gran legislación, es verdad. Los barcos van a dejar de contaminar y los puertos se van a arruinar. Pero bueno, Hombre, es lo que hay. que el barco deja de contaminar, bueno, si No el deja agua de no se contaminar en moviese. Europa. Es Sí, sí, la idea que hablábamos antes del pero cinismo Miguel, eso es una europeo. visión de tonto de lava, es decir, porque el humo contamina Eso lo la has dicho atmósfera. tú, ¿eh? Sí, lo digo yo, sí. Porque, a ver, esto es muy de tonto, es decir, porque el humo, si va a la atmósfera y se mueve, hay Claro, corrientes. El agua sucia se mueve. Es verdad que se claro. diluye, ¿no? pero, pero si lo que estamos hablando es de la calidad del Sí, pero aire neumático, es lo que es estábamos tonto. hablando del cinismo europeo y a veces en vez de cinismo podríamos decir la tontería europea en ese Sí. sentido. Sí, no, es que o sea, es de tontos, es decir, yo hay cosas, yo soy el primero que no ensucia mi casa, ¿eh? Y me gusta el monte, cuando voy al monte no se me ocurre nunca tirar basura, soy una persona que veo bien reducir el CO2, ¿qué tal? Pero lo que no veo es un absurdo, es pegarnos tiros intencionadamente en los pies, es decir, Claro, sí, sí, claro. estoy totalmente de acuerdo. Yo vivo en Madrid ahora. Yo me imagino que tú estás en Madrid también, ¿no? No, yo en Yo, Asturias, pues mira qué en lo suerte que, mira, tienes, nos vamos envidia a me das. convertir en un Pues yo no sé experimento. si tú has tenido el placer, entre comillas, de venir a Madrid por carretera desde fuera, ¿no? Y entonces cuando estás Sí. a cierta distancia, de repente ves ese hongo negro, con perdón de la expresión, de pura mierda, ¿no? Y dices, si yo me tengo que meter a respirar eso, pues me cuesta, ¿eh? O sea, a mí también me horroriza eso, pero el otro día lo decía en la COP, ¿no? Cuando se criticó mucho a la presidencia de la COP, puede ser criticable o no, ¿no? Cuando decía que efectivamente, que es lo que más se ha salido en los medios de comunicación, de que no se va a acabar con los combustibles fósiles. Eso, bueno, lo han sacado todos los medios de comunicación del mundo mundial, pero muy poquitos han sacado lo que dijo antes, ¿no? Porque los grandes titulares se venden mucho mejor. Él, en realidad, lo que dijo es: ¿quieren ustedes mantener el estado del bienestar que tienen ahora? Porque esa es la pregunta. Entonces, sí, entonces no se acaban los combustibles fósiles. Claro, tú, cada uno se autoengaña como quiere, ¿no? Entonces yo ahora veo las manifestaciones, la gente que ha ido a la COP a decir que no a los combustibles fósiles, y yo le he preguntado a la gente, ¿cómo han ido? Sí, Bueno, ¿cómo han alguno ido? fue en Falcon, seguro. Claro, no, en Falcon o se ha comprado un billete, o sea, quiero saber cuántos han ido en un barco de vela y se han pasado un mes y medio navegando a vela y luego se han subido a un camello para llegar a la COP. Bueno, acuérdate Me aquella, gustaría la saber. Greta que vino en barco desde Nueva York a Sí, la conferencia, pero en barco motor, efectivamente. tenía motor el bebé, Claro, ¿no? entonces digo, bueno, por todos esos que han ido, entonces, pero ellos se autojustifican. No, yo contamino por una causa justa. Entonces, me recuerda a aquella memorable frase de los bombardeos humanitarios. Yo cuando vi que un bombardeo podía ser humanitario, me quedé pasmado. Eso sí que es el arte del cinismo en el combate, ¿no? Un bombardeo humanitario. Pues esto es igual. Yo voy a contaminar, y algunos de ellos en su jet privado, como vinieron aquí cuando fue la COP en Claro. Madrid, ¿no? Vienen en su jet privado a decirme lo que tengo que hacer y se vuelven en su jet privado. No, pero yo contamino para, pues Para el no, desde bien, para luego el no bien para dar común. ejemplo. Claro. Sí. Sí. No, esto es un tema de eso. Esto, aparte, hay mucho de teoría de Malthus aquí metido, el Malthus, mucho seguidor de Malthus y, bueno, como es imposible crecer la economía más que la población, ¿no? Pues hay que hacer todos más pobres, ¿no? Yo tengo un programa en el canal de historia con Borja Montaño, que es economista, profesor de economía, en el que pone en tela de juicio esa aseveración, ¿no? El tema, la contaminación, pues hay que ir siempre a cosas más eficientes que contaminen menos, no evitar que contaminen, porque eso sería volver hacia atrás. Incluso si vuelves hacia atrás, ¿qué volvemos? ¿A los caballos que también contaminan? Claro, o Me las hace vacas, ¿no? gracia Que porque también contaminan el metano, ¿no? Claro. el otro día estaba viendo un programa en televisión aquí en España, ¿no? Que se está fomentando ahora, pues que la gente vuelva a la leña, ¿no? Que me parece muy bien. Digo, oiga, pero si es de lo más contaminante que hay, ¿no? CO2 a Pero morir. vamos a calentarnos con leña, que es una cosa muy ecológica. Y digo, ecológica porque explíqueme el concepto ecológico de que contaminar quemando leña, porque aquí de repente una cosa es ecológica del día a la noche y nadie sabe el motivo. Pero es verdad que se está fomentando el empleo de la leña para como calefacción, lo cual, por cierto, me parece estupendo, ¿no? Pero
O sea, los mantras aparecen y desaparecen como la luz del sol y nunca sabes una explicación de por qué. Yo tengo un Y pendiente luego lo último. que decías tú antes, ¿no? Efectivamente, viva todo, vamos a fomentar la energía solar. Bueno, pero es que no nos engañemos. España no produce paneles solares, España monta paneles solares. Mm. O sea, los componentes vienen de China. Y como bien decías tú antes, ¿cuánto ha contaminado el chino para las piezas que me vende? Ah, eso no importa, porque aquí me mandan las piezas, yo las monto y somos un gran, no productor, falso, somos un gran montador. Y luego las montamos en nuestra casa y estamos encantados de la energía verde. ¿Eh? Si supiésemos la mierda que ha dejado en China, pues a lo mejor la cosa cambiaba un poco. Sí, sí, sí. No tengo dudas ninguna. No tengo ni una sola duda. Y de hecho, por ejemplo, hay un tema que me es fascinante, es el tema de la industria del automóvil, ¿no? Como todas las pegas que está poniendo la industria del automóvil europea, que es era el referente mundial del automóvil casi, y ahora las empresas chinas ya están metiéndose en Europa haciendo fábricas porque saben que van a quitarnos el mercado completamente, porque ellos venden producto que lo hacen en China y aquí solo vienen a montarlo, ¿no? Y lo hacen con las medidas chinas de contaminación. Claro, si una empresa europea tiene que hacer las baterías con la normativa europea, puede que no pueda fabricar nada. Es decir, al final Sí, vamos a hacernos efectivamente, pero dependientes, no del petróleo, a, sino de la batería. a lo mejor teníamos que fijarnos un poco en los norteamericanos y en su teoría de los aranceles. Y deberíamos de empezar a trabajar la política de los aranceles, porque si no, como te decía antes, lo barato sale caro. No es que eso ha sido un gran problema de la globalización. Yo voy a dejar de fabricar aquí porque es más barato fabricar en otro sitio, y al final no fabricas nada, ¿no? Y el problema de fabricarlo todo fuera es que el de fuera de repente te cuadruplica el precio y descubres Dios mío, eso no lo puedo pagar y no lo puedo fabricar. Te voy a contar una anécdota graciosa del COVID. Antes decías, bueno, ¿qué parte del petróleo en realidad se usa para no combustibles? Eso no lo sé, pero te voy a contar una historia real. En España se fabricó muchísimo gel, ese de lavarnos las manos durante el COVID, toneladas. ¿Sabe realmente cuál fue el problema? No era la producción del gel, era el envasado. Porque Claro, las claro. botellitas pequeñitas de todos los tamaños distintos venían de China. Hombre, porque aquí poner petroquímicas en Europa contamina. No queda bien. Entonces, ya las petroquímicas, que es una cosa contaminante, sucia y costosa, a China. Se cerró China y tú podías producir miles de toneladas de hidrogel, pero no tenías donde guardarlo porque no había botellitas de plástico. Y de esas, pues hay muchos ejemplos, ¿no? De todo lo que resulta que la globalización nos ha llevado a depender de un tercero y que nos hemos dado cuenta de Iba a que al buscar un final te puede libro, salir más caro. iba a buscar un libro de un francés, La guerra de los metales, que bueno, está muy bien para recomendarlo y no lo encuentro ahora mismo, que habla de todo esto, ¿no? La dependencia, sobre No todo. pasa nada, recomienda el mío, tú tranquilo. Ah, eso sí está aquí. Ya el tuyo ya lo recomendé, está aquí, está aquí. Vas a recomendar el libro de un francés, hombre, no. Pero a lo mejor usaste en bibliografía, no sé. Es la No, guerra de los no, hay metales, libros creo que muy se llama. buenos, ¿eh? Sí, sí. Y el tema que lo dicen por aquí, que me parece interesante, a ver, coincido en parte con la opinión que dice BCN Power. Las energías renovables no es solo de no contaminar, es de ser independientes energéticamente. No depender de Rusia a las dictaduras árabes es un motivo más que suficiente para aportar por lo renovable. A ver, yo eso te lo compro. El problema es que Yo nuestra no. industria renovable, no, espera, voy a dar el por qué no. El problema es que nuestra industria renovable no es nuestra. Los componentes vienen todos de China. Es decir, es el mayor fabricante de paneles solares del mundo, es el mayor fabricante de baterías, el mayor fabricante de cableado. Es decir, no es tan fácil eso. Aquí somos Esa es montadores y la primera. Asturias. En eso que dices, totalmente de acuerdo. Y luego hay una segunda parte. No sé si os acordáis de la famosa tormenta Filomena, Sí, ¿no? La famosa tormenta Filomena que heló la península ibérica, por resumirlo. ¿Por qué no hubo un colapso energético? Pues muy sencillo, por la capacidad que tenemos de producir energía con gas. Porque si hubiésemos dependido de las renovables, ¿qué pasó con Filomena? Pues que los paneles solares pasaron a dar 0,0 de energía. Y la eólica, como no hubo viento, prácticamente se desplomó. Lo que salvó a España de un colapso fue la generación de energía mediante quema de gas. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo en las energías renovables,
Pero tienen un problema, que la energía a día de hoy no se almacena. Claro. Por mucho que me estén vendiendo las grandes baterías, el consumo de un país no lo mete usted en una batería, por muy gigante que haga la batería. De hecho, si la gente lo trabaja un poco, verá la cantidad de energía renovable que se tira a la basura. ¿Cómo que se tira a la basura? Sí, porque tú la energía procedente del sol muchas veces se produce cuando no hay demanda y directamente se pierde. Y mucha energía eólica también se produce cuando no hay demanda. Sí, sí. Entonces, tú tienes picos de producción cuando hay una bajada en el consumo. Es decir, tú puedes tener un domingo estupendo de sol y de viento y tener una producción eléctrica brutal y la mitad la estás tirando porque no hay consumo y no la puedes almacenar. Es decir, que la dependencia de las energías renovables, mientras la energía no sea almacenable, no es factible. En el sentido de que el día que te venga otra Filomena o cualquier cosa y resulta que no hay ni sol ni viento, ¿de dónde tiras? O sea, ¿cuál es tu almacén de energía? No lo tienes. De hecho, en España hay muchísimas centrales de gas que prácticamente no funcionan nunca. O sea, su rendimiento es muy bajo, pero es exactamente la que entra en funcionamiento cuando hay una emergencia. Entonces, eso pasó con Filomena. Lo que pasa es que no lo explican con claridad para que la gente vea que yo creo en las energías renovables, pero no creo, yo no puedo depender del 100% porque no la puedo almacenar. Hay aquí teravatio, con ese nombre está claro, no solo nos salvaron las de gas, también están las nucleares. Ahí es un tema que hay un debate eterno, ¿no? Y parece, yo en mi caso estoy a favor de las nucleares seguras, ¿eh? Es decir, unas nucleares no, no Chernóbil, ¿no? La hemos Porque fastidiado porque los dos estamos a favor. no Chernóbil, porque Chernóbil no es un tema nuclear, es un tema de las chapuzas soviéticas, ¿no? Sí. Un ejemplo, por ejemplo, es Fukushima. Pese a todo lo que pasó, allí maremoto, tsunami, terremoto, todo allí, no hubo un gran peligro, ¿no? Yo creo que es una clave sin emisiones de CO2 auténticas, que puede ser, tampoco eres independiente energéticamente porque necesitas la fuente de energía, ¿no? El uranio, ¿no? Pero yo creo que sería una solución. Pero ¿qué pasa? Que eso es ideología. En España se convirtió en un karma ideológico, no a las nucleares. En Francia no hay ese problema. En Alemania decidieron cerrar las nucleares y están encontrándose con el gran problema ahora, que no tienen una fuente carbón como locos. Claro, nos están quemando carbón y nos convencieron que ya no es contaminante quemar carbón. O sea, nos cierran aquí en Asturias todas las minas. Una térmica que estuve yo. No, es verdad. Lo tienes clavado, lo entiendo, lo entiendo. Lo entiendo, sí. Yo estuve en una térmica, en una de las que cerraron, que habían gastado en 10 años, si no recuerdo mal, 150 millones de euros en ponerse al día, en cumplir todas las normativas europeas. Y en vez de estaban al día con todas las normativas y por decisión salomónica se decidió ser los primeros en Europa en cerrar las térmicas. ¿Para qué gastaron 150 millones de euros una empresa en ser eficientes y no contaminar? Para nada. Para que al día siguiente se comprase el gas, la electricidad a Marruecos, echando a dolor sin ningún filtro. Es decir, hay cosas que duelen, duelen. Incoherentes. Totalmente. Y lo de las nucleares yo creo que es un karma, está ahí. ¿Está ahí? Bueno, lo de las nucleares, yo defiendo las nucleares y entiendo que tiene dos problemas. Seguimos sin tener muy claro qué hacer con los residuos Sí. y existe el riesgo de desastres catastróficos y aún así las defiendo, ¿no? O sea, es cuestión de no ser chapuzas. En general, los grandes catástrofes han sido debidos a la chapuza del ser humano y a la falta de mantenimiento y de seguridad. Bueno, dicho esto, la defiendo, pero no solo la defiendo, sino que además el modelo francés me parece envidiable. Voy un poco vuelvo al hidrógeno. Es decir, el modelo francés es pequeñas centrales nucleares. Claro, pero no solo eso, sino que la idea de ellos es que cuando les sobra energía a la central nuclear, utilizarla para producir hidrógeno, que es lo contrario que lo que hacemos nosotros, ¿no? Que es que cuando nos sobra energía eólica y energía solar la tiramos. Dice, ¿se puede aprovechar para hacer hidrógeno? Sí y no. Digo sí y no por una razón. Esto, cuando tú al inversor privado le dices que ponga una instalación de producir hidrógeno, lo que quiere es usarla todo el día. Si tú le dices que solo la puede usar cuando sobra energía solar y eólica, pues claro, el rendimiento y el beneficio es muy escaso, con lo cual la gente se resiste. Sin embargo, el modelo francés, que es tenerla conectado a una central nuclear, permite saber exactamente
cuándo vas a producir hidrógeno y cuánto. Ujú. El tenerla conectado a un parque eólico que depende de si sobre energía va a funcionar o no, no sabes ni cuándo vas a producir hidrógeno ni cuánto. Claro, en el tema, claro, del hidrógeno, realmente, claro, más que una fuente de energía, el hidrógeno hay que tener en cuenta que es un transportador de energía, lo que hace es, ¿no?, como una especie Es una forma de almacenar. Eso, justo, sí, sí. Eso porque lo digo a mucha Carísima. gente, claro. Sí, sí. Bueno, ¿es carísima siempre o carísima ahora que está comenzando? Claro, este es el dilema de todo, ¿no? Yo me No, acuerdo cuando... los estudios, o sea, tú sabes que cuando empiezas algo es muy caro, pero al Sí, sí. mismo tiempo que empiezas a producirlo, llegas a haces un estudio de cuál va a ser el precio final, ¿no? Y el precio final a día de hoy va a ser mucho más caro, va a seguir siendo una energía muy cara. No que tan cara como ahora, ni mucho menos, ¿no? Pero va a seguir siendo una energía no rentable. Entonces, claro, los precios de las energías en España en particular y en el mundo en general es una cosa muy compleja. Y me explico. ¿Cuánto cuesta? Al final no lo sabe nadie. Es decir, todo es el camelo de las subvenciones. Y te lo explico. Tú gastas 1 litro de gasolina y vale 1 euro. Entonces, como produce CO2, te cobro una cuota por el CO2. Entonces ya no te cuesta 1 euro, sino 1,2. Y como además pues es derivado del petróleo, te cobro otro 0,2 y luego te pongo un impuesto especial de carburante y al final lo que costaba 1 euro pagas 2 euros, ¿no? Y ahora cojo hidrógeno, que vale 3 euros. Pero te digo, bueno, no, porque esto es una energía renovable, entonces en vez de ponerte un impuesto del 20%, te lo dejo en el 1. Y luego además te doy una subvención porque es verde. Y luego además te quito y te doy una subvención porque es no sé qué. Y donde ponía 3, ahora pongo 0,9. Y dicen, es muchísimo más barato. Claro. Es decir, al final los precios, con perdón de la expresión, son bastante camelo. Porque si tú te vas al componente de los precios, lo que va entre impuestos, impuestos especiales, generación de CO2, la madre que te trajo al mundo, al final pongo el precio que me da la gana. Entonces, donde yo cargo de impuestos subo y donde cargo de subvenciones baja. Y yo te hago rentable lo que haga falta. Ahora Sí, sí, estamos discutiendo otra vez de vamos a quitar las subvenciones. En la COP no paran. Vamos a quitar las subvenciones a los combustibles fósiles, ¿no? Las subvenciones no pueden seguir a los combustibles fósiles. Este es un mantra que los ecologistas llevan años con él. Y me parece muy bien. Si quieres quitar las subvenciones a los combustibles fósiles, bueno, pues es una idea como otra cualquiera. Pero aquí ya rayamos con el cinismo. ¿A qué me refiero rayar con el cinismo? Aquí se ha cacareado quitar los combustibles fósiles y subvenciones durante años. Pero llegó el año 2022. ¿Y qué pasó? Pues con la crisis de Ucrania, los combustibles suben, la gasolina suben y, para que la gente esté contenta, subvención de 20 céntimos por litro al sí. combustible fósil. ¿A cuántos ecologistas viste quejarse? Yo No. ninguno. A los que van en Yo bicicleta, esperaba a los que van en coche, no. manifestaciones, yo te juro que esperaba manifestaciones airadas de ecologistas por Europa, todos estos que quieren quitar las subvenciones a los combustibles fósiles, diciendo que qué barbaridad. Oye, no vi ni un solo ecologista quejándose por el mundo, ¿eh? Eso sí, quiere decir que su dignidad, por decirlo de alguna manera, parece que tenía un precio, que era 20 céntimos por litro, ¿no? Sí, sí, Porque en cuanto le dieron 20 céntimos por litro, se callaron todos. sí, 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 es verdad. Ahora, en el 2023, que ya no hay subvenciones a la gasolina que compras, otra vez vuelve el cacareo de no subvenciones a los combustibles fósiles. Vale. No, no. Esto es igual que cuando el límite de velocidad. Yo, cada vez que vi una señal en autopistas en blanco y negro a 130 por hora y de repente bajó a 120 y nos quedamos con 120 en las autopistas por la crisis del petróleo del 73 y después hubo un presidente reciente, Zapatero, si no recuerdo mal, que bajó a 110 el límite de velocidad y todos aceptamos, ¿no? Es decir, somos muy manejables todos, ¿no? Pues yo sigo dando vueltas al límite de velocidad. Cuando esa señal de 130 en el año 72 y ahora con coches mucho mejores tenemos que ir a más despacio, ¿no? Es un poco fuerte, ¿no? Pues Y vamos a pasar... consumiendo mucho menos. No, mucho menos, claro, no, claro, sí, sin duda ninguna. Vamos ahora a preguntas del público, Miguel. Y Venga, a ver si hay alguna. Aunque algunos... No, espera. hemos acabado con el público. No, pues estaban aquí y no sé si hacen preguntas, pero no sé, es que aquí hay una pregunta, pero no sé si es entre ellos. ¿Habéis oído hablar de qué es el albedo? No sé El si albedo.
No, esto debe ser algo entre ellos. Es que los chats tienen vida propia. Es decir, aquí... A mí me han pillado. No sé lo que es el albedo. Es el porcentaje de radiación de cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide sobre ella. ¿Qué es el efecto albedo? Es la propiedad que tiene cualquier cuerpo al reflejar. Debe ser algo de los paneles solares o algo así. No sé. Pues si no hay preguntas, a ver, espera. Es que, claro, la gente, es un tema complejo. ¿Qué va? Es un problema, es un asunto sencillo. Vamos, yo he intentado simplificarlo y que sea de lectura amena para la gente, porque efectivamente lo puedes complicar todo lo que quieras. Una pregunta sí que es interesante. Ciclos de Milankovitch. Ah, vale, esto es del cambio climático, debe ser. La teoría de Milankovitch, pero esto no me suena a mí. La teoría de Milankovitch es una teoría sobre el cambio climático de lo más compleja y que no me expongo a explicarla. Y me la he leído varias veces. ¿Y qué es de los que dice que el cambio tiene que ver que es un problema de astronomía y es un problema de los movimientos de la Tierra y de los planetas y las generaciones de corrientes. O sea, es un problema muy complejo. Sí, digamos Lo que no es demostrar es que los cambios, el por qué se producen los ciclos climáticos, porque el eje de la Tierra no permanece fijo. Vale, eso es una teoría que, bueno, que en geografía e historia se da porque hubo cambios climáticos a lo largo de la historia. Es decir, eso, claro, el cambio climático nadie lo niega, porque cambian los climas a lo largo de la historia. Lo que es si es antropocéntrico, es antrópico o no es antrópico. Efectivamente. ¿Y qué porcentaje de antropismo en el tema? Es decir, que yo contamine un poco, contamina lo mismo que todos los volcanes del mundo. Ese es el tema. Hombre, mira, en eso de la contaminación voy a partir una lanza y dirás, este se quiere suicidar públicamente, ¿no? A partir de una lanza. A ver, que esto es una religión, ¿eh? A ver, que antes te quemaban la... pero voy a partir una lanza por China, que son puros contaminantes, ¿no? Sí. Es cómo se presentan las cifras. Efectivamente, China es el mayor contaminante del mundo y con perdón de la expresión, segundo guarros, en ese sentido, ¿no? Pero el chino no está ni en el top 10 de los países contaminantes del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, que si yo hablo de un país del tamaño de China con 1.500 millones de habitantes, es que va a ser eternamente el mayor contaminante del mundo. O sea, punto, no hay nada que hacer. Pero si tú divides la contaminación de China, es decir, está el número 1 del mundo, pero si tú ahora en vez de ir a cuánto contamina un país, vas a cuánto contamina cada habitante, es decir, divides la contaminación por el número de habitantes, China no está ni entre los 10 primeros países contaminantes del mundo. Claro, es como el China. Claro, pero es que las cuentas se pueden presentar, lo del vaso medio lleno o medio vacío, es decir, el mantra también de China es la que más contamina, claro, pero va a ser eternamente, o sea, con 1.500 millones de habitantes, la probabilidad de que deje de serlo es casi imposible, ¿no? Pero si tú miras por habitante del mundo, ¿quién es el habitante más contaminante? Te sorprenderás. Suecia. No, vienen casi todos del Golfo Pérsico. Ah, bueno, sí. Pero y China me parece que estaba en el 14 o el 15, o sea, está muy, muy lejos en la fila. Esto es interesante. La mentira de la energía verde. La mentira de la energía verde es la minería por la extracción de materiales. Es decir, claro, hace falta extraer muchas tierras raras, que yo lo que sé es que para extraer tierras raras, la cantidad de arenas que tienes que mover y el tratamiento de contaminación de aguas es una locura. Para las tierras raras. Es que lo de la mentira, yo no me gusta con perdón, ¿no? En la expresión de la mentira. Yo no creo que las energías verdes sean una mentira. Lo que hay que mirarlo todo en proporción. Lo que creo que sí que es una mentira es la velocidad que le queremos dar. Y uno de los problemas es, claro, ¿qué ha pasado con las materias primas cuando Europa de repente dijo vamos a producir el doble de energías verdes? Que los precios se dispararon. Es decir, tú tienes que ser muy prudente al hacer una serie de declaraciones, porque los mercados todos, no solo el del petróleo, el del cobre, el del cobalto, el del níquel, el del litio, todo. O sea, los mercados se van ajustando la oferta a la demanda. Si yo digo de repente que mi demanda se va a duplicar, los precios en el mundo se disparan. ¿Por qué? Porque la oferta no se va a duplicar a esa velocidad.
Entonces, la minería, claro que tiene un factor importantísimo. Tú no puedes decir que voy a triplicar la producción de algo si las materias primas de las que dependes no las tienes. Ni siquiera has hecho un estudio de mercado para darte cuenta de que la declaración política de voy a duplicar la energía verde es físicamente imposible. Pero ya no solo es físicamente imposible, sino que según tú has hecho esa declaración, los precios se han disparado. Claro. Eso es una barbaridad. Es igual Entonces, que... sí, y ya sin entrar en lo que dices tú, que efectivamente la minería es contaminante, pero es necesaria. Lo que pasa es que reciclar el agua que se usa en la minería tiene un coste. Aquí todo tiene un coste. Es decir, ¿se puede hacer minería ecológica? Valga una barbaridad de expresión, pero yo creo que sí. Ahora, es igual que el fracking. ¿Cuánta agua contamina? Muchísima. ¿Y qué hace usted con el agua luego? La tiro. Ah, no. Ah, no. Eso sí que no. Usted el agua que utiliza la recicla. Bueno, es que entonces el kilo de litio se duplica el precio. Vale. Viva la energía limpia. No, Entonces, claro, claro. si el precio del litio se duplica, el precio de la batería se duplica. Y el coche eléctrico se lo compran 4. Y los demás, como decías tú antes, a patinete. Sí. No, Pero está sí que claro. se puede hacer. Pero claro, la cosa es que se pueda pagar. Sí, sí. ¿Alguna predicción para el precio del petróleo en los próximos años? Yo creo que más o menos viniste a decir que iba a subir. Hombre, si yo fuese capaz de hacer una predicción, pedía un préstamo al banco y invertía en A petróleo. mercado futuros, ¿eh? O sea, así lo digo honradamente. Tú fíjate, en verano, desde verano lleva luchando la OPEP y otros países en subir el precio. Nos se llevan amenazando con la crisis energética por el conflicto de Israel con los palestinos 2 meses. El precio sigue bajando. Es decir, el mercado de los hidrocarburos para mí vive en un equilibrio inestable permanente. ¿Hacia dónde va a salir? Ya me gustaría a mí saberlo, si hacia arriba o hacia abajo. Pero también una cosa importante, hay que saber que cuando hablamos de las subidas repentinas y bajadas repentinas, hablamos del mercado residual, del mercado spot, de la compra del día a día. De los mercados de futuros no se mueven con esa agilidad. En Aquí el tenemos sentido, uno. no que no varíen continuamente, sino que no se mueven con esa agilidad a la hora de afectarte a ti, porque tú ya tienes un precio comprado hace 3 meses y ese precio es el que es. Aquí tenemos el precio más caro que antes de la guerra de Ucrania, pero claro, muy por ¿Eh? debajo de los topes que hubo en ese momento en el petróleo. Claro. Claro, hombre, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Rusia ya en los últimos cálculos creo que va por el 37% del petróleo que saca, y lo está sacando sin ningún tipo de restricción y saltándose completamente cualquier tipo de control internacional. Es decir, lo saca al mercado, no a mercados raros, porque aquí todo el mundo habla de que Rusia vende petróleo a China, a India, a Turquía, y a no sé, se lo vende a Bulgaria, que es miembro de la Unión Europea, y los búlgaros están sacando, defraudando a la Unión Europea escandalosamente. Claro. Y punto. O sea, no te tienes que ir a China, ¿eh? Claro, ahí me explicó Nacho Montes de Oca que en el tema, una reunión que hubo, bueno, que fue Putin a Arabia Saudí y a los Emiratos, era para un poco, bueno, sacar más petróleo, eso es cierto, pero sobre todo para obligar a subir el precio por encima de lo que, digamos, hay un acuerdo de no comprar petróleo ruso a más de $60 o algo así, y Sí. eso hace que aunque aumente la oferta, el precio no suba porque, claro, nadie paga al petróleo ruso más, ¿no? Claro, a Estados Unidos tampoco le interesa que baje mucho el petróleo, porque entonces su petróleo de fracking sería inviable, ¿no? Bueno, la primera crisis que tuvo el fracking, que fue en el 2000, lo siento porque la memoria me falla. En el 2016 me parece que fue, en el 2000, no, el 2015. El 2015, cuando los precios del petróleo se vinieron abajo y bajaron a Sí, $37, lo que tengo, lo fue tengo. fomentado por Rusia y Arabia Saudí precisamente para que quebrasen grandes productores de fracking. Y fue el hecho que quebraron grandes productores de fracking, ¿no? Es Bajó decir, a el precio del 37. fracking, claro, el precio del fracking por aquella época, por el 2014-2015, se consideraba que por debajo de los $50 no era rentable. Entonces, cuando el precio bajó de 50, los productores particulares en Estados Unidos, todo es un negocio particular, quebraron a mansalva. ¿Qué ventaja tiene Arabia Saudí y Rusia? Siempre tienen el Estado detrás. Es decir, por mucho que ahora sea, siempre tienen el soporte del Estado, con lo cual ellos aguantan un precio bajo muchísimo mejor que un productor particular. El productor particular se arruina y punto pelota, ¿no? Y siempre ha habido en los últimos años, aunque la expresión sea poco adecuada, un conchabeo entre Rusia y Arabia Saudí. ¿Por qué?
los Estados Unidos son un gran competidor contra el petróleo ruso y contra el gas, contra el petróleo saudí y contra el gas ruso, ¿no? Entonces, en Rusia, que es miembro de la OPEP Plus, no es miembro de la OPEP, pero sí de lo que se llama la OPEP Plus, pues juega mucho con Arabia Saudí y llegan a acuerdos a dos. Claro, que Rusia y Arabia Saudí se pongan de acuerdo arrastra muchísimo al resto de los países miembros de la OPEP a tomar decisiones. Pero Arabia Saudí lleva intentando que suba el precio desde el verano y todavía no lo ha conseguido, porque cuando ellos hicieron el recorte de septiembre, si no me equivoco, lo aprovecharon Uganda y Nigeria para producir más. Es decir, dentro de la misma OPEP se timan entre ellos, ¿no? Aprovechan que uno recorta para otro aumentar la producción, que esa no era la idea. La idea del recorte era subir el precio. Hace una pregunta interesante, que es que te pregunte sobre la Shadow Fleet, ¿no? Es decir, esta flota en la sombra que tiene Rusia, ¿no? De barcos petroleros. Si bueno, más que una flota, no es que sea rusa. El abanderamiento de los petroleros es una cosa muy compleja. Es decir, es que hay países que no tienen costa y tienen barcos abanderados, ¿no? Sí. Vas a Mongolia y te encuentras un barco navegando por el mundo bajo el pabellón de Mongolia. Dice, ¿y Mongolia dónde da la mar? ¿No? Entonces hay barcos que son muy difíciles de controlar, así sencillamente. No los que están navegando por el Atlántico, o sea, los puertos de este lado ruso, ¿no? Lo que puede salir por el Mar Negro o lo que puede salir por el norte de Rusia, se tiene bastante controlado. La costa pacífica es mucho más compleja y los barcos de esa zona del mundo no tenemos el control que tenemos en este lado. Es así. Y barcos bajo pabellones, pero vamos, de los países más insospechados del mundo, ¿no? Sí. Luego pasa lo que pasa, que te encuentras un barco bajo bandera de Mongolia con un capitán filipino, con una dotación malaya, que el armador vive en las Islas Caimán, pero el propietario es una empresa suiza que tiene la sede en Kuala Lumpur. Y ahora cuando pasa algo, a ver a quién encuentras. Y ese es el pan nuestro de cada día en la mar. Sí, sí. Pero bueno, los sutis lo tienen claro. Ellos ven un barco y saben que sí sale. Sí. Los sutis no tienen duda ninguna. Pues ellos ven perfectamente el avión, el barco y saben profundizar en todo este intrincado sistema. Ellos tiran a ver a quién dan. Justo. Pues vamos a ya finalizar, Miguel, porque ya estamos en ese... Tengo que marchar, que ahora tengo grabación del programa Juegos de Poder, que lo emitimos de noche, en un programa de una televisión local, en el que hablamos de geopolítica y geoestrategia. Pues vamos a finalizar, Miguel, recomendando a la gente que eche un vistazo a La sangre que mueve al mundo, un libro negro como el petróleo, más que como el gas, porque como el gas era más difícil encontrar el color. No encontramos color para el gas. Sí. Pues muchas gracias, Miguel. Espero que vuelvas un día, si quieres. Yo te invito a hablar en el canal de Historia a la parte de las guerras en el pasado que hubo por el petróleo y juegos de poder en el pasado. Y si quieres más adelante seguir hablando de energía. Tengo un programa pendiente con un amigo que tengo que volver a llamarle para hablar de seguridad nuclear y hablar un poco de la energía nuclear que hay detrás, ¿no? de esa energía que para muchos es maligna y para otros es su futuro, ¿no? Pues vamos a hacer un debate un día sobre el tema. Pues Miguel, muchas gracias. Si quieres decir algo al público como despedida. Nada, muchas gracias a aquellos que nos hayan escuchado y a ti, Paco, por darme esta oportunidad. Ha sido de lo más ameno y de lo más entretenido poder participar contigo. Muchísimas gracias. Te dije que iba a ser más de una hora, decías que era imposible y mira, hora y media. Pues muchas gracias, me despido de todo el público como siempre, agradeciéndoos que estéis aquí y ya que vais a leer un libro de la sangre que mueve el mundo, antes de que hubiese el petróleo, había gente que recorría el mundo andando y a caballo. Y aquí, en este libro, os cuento las aventuras de muchos de esos hombres y que anduvieron por las tierras, que ahora hay mucho petróleo en esas tierras de Texas, en Nuevo México, a lomos de caballo, pero sobre todo andando por la frontera norte. Un libro que escribí para relatar 2 siglos de la historia de España, de México y de los Estados Unidos, que os invito a conocer. Si queréis haceros con él, nada, los Reyes Magos, Papá Noel, lo podéis pedir o también si queréis en mi página web, si lo queréis dedicado y firmado.
una cosa para la gente de Madrid, Miguel, el 28 de diciembre en la librería Tercios Viejos acudiré a presentar el libro. El que quiera estar allí, conocer la frontera norte, pues 28 de diciembre, 19 horas en la librería Tercios Viejos. Espero ver a muchos de vosotros allí y que alguno compre el libro, ya que estamos. Pues gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Velum Artis, Historia Militar, Actualidad Militar. Muchas gracias, Paco.